están los autores de los dos primeros libros y los comentadores, y tenemos el honor de que nos acompañe el rector de la universidad, que la verdad que fue difícil armar una agenda conjunta, bueno, y de que nos acompañe Norma Decinano, Jorge Goiti, el decano de la Facultad de Humanidades, Marcela Sanín, la directora de la carrera, y todos los profesores, ¿no? y doctorandos que están acá. Supongo que vamos, bueno, no sé el orden, pero los tengo así que primero presentemos Escritores de Sur, que es el libro de Judith Butler, y lo va a presentar Gonzalo Aguilar. Gonzalo Aguilar, que bueno, va a ser el chico de la mesa, así que lo van a distinguir enseguida cuál es profesor de literatura brasileña de la Universidad de Buenos Aires, es investigador, es un teórico es crítico de arte y de literatura, y es el autor de Poesía Concreta Brasileña, que tuvimos el honor de publicar en el año 2003 y después fue publicado en Brasil, y de Otros Mundos, un ensayo sobre el nuevo cine argentino que ya está traducido al inglés, y de Episodios cosmopolitas en la cultura argentina. Gonzalo también es traductor, ha traducido varias novelas de Clarice Lispector y libros de Guimarães Rosa, entre otros, y es el codirector de una colección de literatura brasileña en la editorial Corregidor, que se llama Vereda Brasil y que tiene cosas muy hermosas. Y publicó ensayos sobre cine, sobre arte, sobre literatura, tiene ensayos sobre Greta Stern, sobre Coppola, la verdad, muy activo, interesante. Él va a presentar el libro de Judith Butler. Judith Butler la conocemos más porque es una profesora de la casa, es la autora de Escritores de Sur, esperemos que sea su primer libro, que pronto vendrán los demás, tiene muchos ensayos publicados en revistas, tiene un gran trabajo como profesora, y esperemos seguir publicando sus libros. Y bueno, voy a hablar un poco de un libro que me apasionó mucho, el tema me apasionó mucho, y creo que el libro en sí es una novedad total sobre lo que es la crítica de Sur. También me suscitó algunas preguntas muy generales, tratar de hacer algunos rodeos, algunas propuestas, sobre todo la idea, bueno, ¿por qué escribir sobre Sur hoy, no? Tengo mis propias razones, pero el libro creo que hay algunas muy interesantes. Una del orden de las tradiciones del pensamiento político, podemos decir. Otra de orden literario, en relación con lo que son las narraciones ficcionales, y una de orden crítico. Yo siempre digo, bueno, como todos saben, es el libro que viene de una tesis de doctorado. Siempre digo que las tesis, los libros que vienen de las tesis presentan sus cicatrices de guerra, porque son procesos muy largos y la característica de las buenas tesis es que la persona que empezó a escribirla termina la tesis de un modo muy diferente a cómo empezó. Hay un proceso de crecimiento que uno puede ir viendo, y eso en este libro es particularmente fuerte porque ella comienza exponiendo algunas verdades adquiridas ya sobre la crítica del Sur, iniciando con esa idea del acuerdo moral de Bianco y de Pesoni, y a partir de ahí va descubriendo las falencias de esa idea. ¿Se escucha bien? Yo no, un poco de eco. Va descubriendo las falencias de esa idea, y lo hace de un modo muy novedoso, en la medida en que hace una verdadera research, una verdadera investigación sobre las raíces de las diferentes ideas que hay en los debates del Sur. Toda la primera parte del libro, ¿no? Tiene que ver con lo que llama Morales Literarias en Tensión, que va del 35 al 45, y después la segunda parte sobre los inicios literarios de José Bianco y Silvino Campo. En esa primera parte hay 3 episodios que ella analiza de un modo muy exhaustivo, y me parece muy interesante que tome como estudios de casos, ¿no? En vez de hacer cosas generales sobre la revista, toma 3 casos específicos y lo va desmenuzando, que son el caso, digamos, de la invención de Morel, el prólogo de Borges, después el acto de desagravio a Borges, que es en el 42, a propósito del premio que le negaron del Jardín de los Senderos, y después en el 45 los debates sobre moral y literatura.
Me pareció muy sintomático, veía lo que hablaba antes con Judith, de un modo muy elíptico, pero que esta primera parte termine en el año 45, ¿no? De hecho, ese capítulo se termina, el último capítulo se llama 1945, Victoria llama a debate, ¿no? Es decir, es un año en el cual uno podría esperar otro subtítulo, ¿no? Es el año de la aparición del peronismo, básicamente, y me resulta muy interesante que ella se detenga en ese momento, como si estuviera buscando una suerte de arqueología de una serie de tradiciones, de ideas que se han sobre todo en los años 30 y que tienen que ver con la tradición que ella está investigando en este libro, que es la tradición liberal. Y en este sentido me parece importante un libro sobre Sur en estos momentos, ¿no? En un momento en el cual las tradiciones ideológico-políticas comienzan a ser actualizadas, sobre todo las que fueron pensadas en los 30, todo un retorno del populismo muy fuerte que hubo en los últimos años, con algunos autores que hicieron justamente sus primeras armas en los años 30, ¿no? Como Jauretsch o Calabrini Ortiz, llamativamente, con mucha prensa últimamente, y sobre todo el caso Hernández Arregui, que para mí sigue siendo bastante, voy a decirlo así, molesto, digamos, toda su reivindicación, porque me parece que es un autor ilegible y francamente negativo, digamos, dentro de lo que sería una posibilidad de pensar el presente y de pensar tradiciones. Pero en ese sentido me parece que justamente lo que hoy está planteándose, y este libro de alguna manera ayuda, no digo que este libro lo haga de un modo explícito, pero por lo menos para mí es una herramienta muy importante en pensar esas tradiciones alternativas, ¿no? A esta especie de hegemonía que se vive actualmente con respecto al pensamiento populista, ¿no? Es decir, la tradición quizá republicana, bueno, en este libro no aparece, y la tradición liberal, que me parece que es una tradición mucho más interesante de lo que a veces la crítica ha concedido, sobre todo la tradición que raiza en Sur y en la figura de Víctor Ocampo. Creo que hay una idea, digamos, que Víctor Ocampo sostiene con mucha fuerza, que es una idea de regambre liberal, que es la idea del espectador como una figura privilegiada de la visión de lo político, que, por supuesto, bueno, eso sería que tiene muy mala prensa, ¿no? Esta idea se impone más bien la idea de Fanon, ¿no? De que todo espectador o es un cobarde o es un traidor, ¿no? Y me parece que Víctor Ocampo tuvo la virtud de dinamizar esta figura del espectador, ¿no? Con algunos puntos muy interesantes, porque si uno piensa en esa tradición de los años 30, el pensador quizás más fuerte que había, que Judith hace unos ensayos realmente muy interesantes, es Ortega y Gasset, que de hecho tenía una serie que se llama El Espectador, una serie de artículos, y terminó de una manera catastrófica a fines de los años 30, totalmente desprestigiado, aún dentro del Círculo del Sur, porque Ortega y Gasset confundió, digamos, la idea de que el espectador era una figura neutral, una figura que de alguna manera podía no tomar partido, ¿no? Que es lo que pasó con la Guerra Civil Española y que es lo que de alguna manera explica su eclipse, digamos, a fines de los años 30, cuando en realidad la figura del espectador, y esto lo voy a tratar de mostrar con Víctor Ocampo, para nada es una figura que no tenga esa idea de tomar partido. Lo que pasa es que lo toma a partir de una idea de lo político en la cual la posición de aquel que enuncia tiene esta característica de alguna manera de intentar, ¿no? Siempre es una especie de deseo, ¿no? Intentar salirse de ese campo de la acción para refugiarse en una mirada del pensamiento, una suerte de decisión, ¿no? Ya lo decía Hannah Arendt, ¿no? Quien actúa no piensa. Esa cuestión, digamos, ahora voy a volver un poco con la cuestión de la tradición liberal y de cómo está en este libro, pero a la vez Judith la articula con otra tradición, que es la tradición de la ficción, y el hecho bastante fuerte de que estos escritores de la elite, estos escritores de este grupúsculo, digamos, socialmente privilegiado, en algunos casos gente que nunca trabajó, ¿no? como Bioy Casares y Eugene Ocampo, de alguna manera forjaron, ¿no? Una ficción que ha sido para nosotros una referencia y que todavía hoy sigue siendo quizás los escritores más leídos de la ficción argentina, ¿no? El caso de Borges, de Eugene Ocampo, de Bioy, y en menor medida
Bien, entonces estos dos aspectos, digamos, esta idea de ir a los orígenes de la ficción e ir a los orígenes de un pensamiento, una tradición, me parece que son dos motivos muy fuertes para justificar por qué un libro como Escritores de Sur. Pero quizás el más fuerte, o por lo menos el que más implica a Judith como crítica, es cortar con ciertas tradiciones que hay sobre Sur y ciertas modalidades de la crítica, ¿no? Una modalidad, dos modalidades sobre todo muy fuertes. Una, la dificultad para leer una revista, para entender, digamos, que la obra más importante de Victoria Ocampo como escritora es una revista, y eso realmente es muy difícil porque de alguna manera viene a pensar un corpus que no está vinculado necesariamente a la idea de autor. Y por otro lado, cierto clima, digamos, de cierto desdén que hay en relación a Sur, que es bastante notable en buena parte de la crítica, ¿no? Ese desdén se continúa con una pereza, ¿no? Una pereza que tiene que ver con esta repetición de los lugares comunes que se vienen diciendo sobre Sur, que está como hay una satisfacción en repetirlos y en contentarse con las omisiones y con las lagunas, es decir, no ir a ver qué está pasando, ¿no?, en esos textos, es decir, ir a investigar, a ver de dónde vienen estos conceptos, de dónde vienen estos debates, ¿no? Es muy cierta que uno escribe un libro muy acompañado, con muchas conversaciones, con muchas discusiones, con muchas idas y venidas. Muchas de esas conversaciones yo se las debo muchísimo a mis amigos, mis compañeros, mis colegas, mis profesores de la Universidad de Rosario. Entonces, cuando Adriana y Sandra me proponen que el libro salga en el convenio con la universidad, para mí fue redondo, digamos, fue realmente una alegría, porque yo estudié en la Universidad de Rosario, digo, soy así un producto, podría decir, de esta escuela de letras, y creo que este libro tiene todas las marcas de Gramuglia, fuertes, así, enérgicas. Esto que Gonzalo señala, así bueno, de tomarse en serio las nociones, rastrear las fuentes, rastrear las tradiciones, era un imperativo, es un imperativo del que trabaja con María Teresa de Gramuglio, o ella no va a dejar que uno use las nociones alegremente. Entonces hay que tomárselas en serio, y yo me reconozco mucho en esto que dice Gonzalo, se me va la mano a veces, me las tomo demasiado en serio. Digo, de María Teresa, a la que, bueno, el libro tiene un agradecimiento especial, pero después a todos mis amigos. Así que el libro saliese en el convenio de la universidad fue redondísimo.